Hola a todos, bienvenidos a este canal, bienvenidos a este mundo matemático. En el video de hoy vamos a seguir viendo cómo construir tablas de verdad para proposiciones que se nos den. En este caso vamos a trabajar con esta proposición y siempre lo primero que empezamos haciendo es buscar proposiciones más pequeñas para luego reconstruir la proposición original que se nos dio. Es como decir que esto lo vamos a separar en pequeñas partes. En principio, lo que vemos son los conectivos que están fuera de paréntesis. Esos son los que tenemos que buscar para separar en estas partes. ¿Por qué? Porque al igual que en los cálculos combinados, cuando tenemos algo entre paréntesis, está todo contenido adentro de ese paréntesis y es todo una sola cosa y adentro del paréntesis no me meto en principio. ¿Bien? Paso por arriba de ese paréntesis, lo ignoro y veo lo que está fuera del paréntesis. Luego sí entro ahí adentro del paréntesis a analizar qué tengo ahí adentro. Bien, en principio miramos fuera de los paréntesis. Entonces tenemos este conectivo que es el o y este conectivo que es el entonces. En principio podríamos decir que tenemos tres partes, esta primera, esta segunda y esta tercera, separados por los conectivos que están fuera de paréntesis. Ahora bien, el entonces siempre tiene mayor importancia sobre los conectivos del i, del o y de la negación. Por lo tanto, en este caso, esto que es un o es como de menor importancia que el entonces. Así que todo esto es la primer parte del entonces, es el antecedente, y esto es el consecuente. Entonces tenemos dos grandes partes ahí. Ahora sí, cuando vamos al antecedente, a esta primera parte, volvemos a mirar este conectivo que está fuera de paréntesis y acá sí tenemos esta primera parte y esta segunda. Entonces ahora sí empezamos a poner ahí las letras auxiliares para poder escribir menos cuando vamos a hacer la tabla y que nos sea más fácil hacer el ejercicio. A esto que está entre paréntesis lo voy a llamar A. Entonces empiezo poniendo acá que la es P o no Q, lo que está entre paréntesis. Por lo tanto, el B va a ser no P o A directamente, porque en vez de volver a escribir esto, ya directamente lo reemplazo por la letra A. Entonces me queda no P o A. Y todo esto, el no P o A, es entonces esto que está acá. Así que a esto le vamos a poner C. Entonces acá tenemos C, que sería R y no R. Entonces, ¿cómo nos queda? Nos queda, esto sería el B. Toda nuestra proposición original se resume haciendo como este cambio de letras, este cambio de variables a B, entonces C. B, entonces C. Esta es la que yo quiero terminar de ver cómo es su tabla. Bien, ahora entonces vamos a pasar a armar la tabla. Como dijimos en el ejemplo anterior, lo primero que debemos colocar acá son las variables que tenemos. En este caso, vamos a nuestra proposición original y las letras que vemos son el P, acá está negada, pero es P, P, Q y acá el R. Es decir que acá tenemos tres variables, P, Q y R. Ahora, ¿qué toca hacer? Toca ir poniendo los verdaderos y falsos para estas tres variables y todas las combinaciones posibles entre ellas. Hasta el momento solamente veníamos viendo ejemplos donde teníamos dos variables y ya vimos cómo armar los verdaderos y falsos para esas dos variables. Ya cuando tenemos más de dos variables, la técnica para poder ubicar los verdaderos y falsos no es tanto en pensar todas esas combinaciones, porque a veces puede resultarnos engorroso y nos puede marear y confundir, y donde pusimos mal estas primeras columnas ya está mal toda la tabla. Así que tenemos otro método para cuando tenemos más de dos variables, que también sirve para las dos variables, ¿ok? Pero este método es como más universal, lo usamos cuando tenemos tres variables o más. Y es lo siguiente. La cantidad de filas que vamos a tener acá en total en la tabla siempre va a ser 2 elevado a la n, donde n es la cantidad de variables que tenemos en la tabla. ¿Bien? Entonces, 2 a la n va a ser la cantidad de filas que va a tener en total nuestra tabla. Y n es la cantidad de variables.
Entonces, teniendo en cuenta esto que les acabo de decir acá, en nuestra tabla tenemos 3 variables. Así que tendríamos 2 elevado a la 3. 2 elevado a la 3 nos da 8. Es decir, que tenemos 8 filas. ¿Cómo vamos entonces a distribuir acá esos verdaderos y falsos? Bien. El 8, acá en la primer columna, se va a dividir en 2. Es decir, que nos van a quedar 4 verdaderos y 4 falsos. Entonces acá vienen 1, 2, 3, 4 verdaderos y 4 falsos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque lo que hice fue para la primera columna 8 dividido 2 que me da 4. Entonces ahí me salen 4 verdaderos, 4 falsos. Ahora lo que hago es, para el Q, como acá fui de A4, ahora voy de A2. Es decir, vuelvo a agarrar ahora este número, el 4, y lo divido en 2. Y me da 2. Entonces ahora voy de 2 en 2. 2 verdaderos, 2 falsos. 2 verdaderos, 2 falsos. 2 verdaderos, 2 falsos. Y para la última columna, de vuelta, ahora tomo este 2, lo divido en 2 y me da 1. Entonces voy de a 1, un verdadero, un falso. Un verdadero, un falso, de 1 en 1. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero y falso. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Siempre voy a tomar este número que me da la cuenta de 2 elevado a la cantidad de variables que tenga. Ese número lo divido en 2. Esa es la cantidad que pongo en la primera columna de verdaderos y de falsos. A este resultado lo vuelvo a dividir en 2. Esa es la cantidad de verdaderos y falsos que tengo que poner en la segunda columna. Y a ese resultado lo vuelvo a dividir en 2 y es la cantidad de verdaderos y falsos que tengo que poner en la última columna. ¿Bien? Entonces, como en este caso nos dio 8, van 4 y 4 en la primera, 2 y 2 en la segunda y de 1 en 1 en la tercera. Entonces, una vez que tenemos armadas las primeras columnas con los verdaderos y falsos combinando de las variables, pasamos a copiar las negaciones de estas variables que aparecen en la proposición. En este caso aparecen las 3. Aparece el no P, el no Q y el no R. Entonces acá ponemos no P, no Q y no R. Es importante siempre en estas tablas llevar un orden y respetar el orden que tenemos acá. Acá tenemos P, Q, R y acá poner en el mismo orden las negaciones. ¿Por qué? Porque ahora al momento de negar va a ser más fácil armar el contrario de la variable original. Sabemos que P es la primera variable, así que tiene 4 verdaderos, 4 falsos. No P va a tener al revés. 4 falsos primero y 4 verdaderos después. No Q es la segunda, la que va de 2 en 2. 2 verdaderos primero, 2 falsos después. Entonces acá empieza al revés. Empieza con 2 falsos y sigue con 2 verdaderos. 2 falsos y 2 verdaderos. Por último tenemos no R. No R sería de la tercera variable, que es la que va de 1 en 1. Entonces ahora en lugar de empezar con verdadero va a empezar con falso. Porque acá empieza con verdadero, acá va lo contrario, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso y verdadero. Una vez que tenemos las variables y sus negaciones, les recuerdo que las negaciones no tienen que ir todas siempre, tienen que ir las que aparecen en la proposición. Bien, entonces una vez que tenemos esto, pasamos ahora sí a armar el A, el B, el C y el B, entonces C. Vamos con el A. Acá vamos a poner entonces la columna para el A. ¿Qué es el A? P o no Q. Nuestros deditos en cada una de esas variables, es decir, en P y en no Q. Y tenemos que buscar el O. El O que dice que las dos tienen que ser falsas y ahí colocamos falsa. En cualquier otra opción, verdadero. Lo que vamos buscando son que las dos sean falsas, ponemos falso. Luego completamos todo el resto con verdadero.
Entonces tenemos P y no Q. Bien, P y no Q. Acá el P, acá el no Q. Pero voy buscando que los dos sean falsos. Porque acá tengo P o no Q. Entonces busco falso y falso. Esto no. Esto no. 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 Acá ven. Falso, falso. Así que acá tenemos una que nos da falso. Sigo. Acá otra. Falso, falso. Así que esto nos da falso. Sigo y sigo. Listo. Las únicas dos que encontré que eran falso, falso eran esas. Entonces en todo el resto completo con verdaderos. Verdadero y verdadero. Bien. Pasamos ahora al B. ¿Qué dice la proposición B? Acá. No P o A. ¿Dónde van mis dedos? En el no P, acá. Y en el A, acá. Como vuelve a ser uno, vuelvo a buscar lo mismo. Que los dos sean falsos y coloco falso. Y el resto no los ignoro. No les pongo nada. Entonces, no P y A. Falso, falso. No es el caso, así que sigo. No me sirve, no me sirve, no me sirve, no me sirve, porque acá hay verdadero. No me sirve, no me sirve y no me sirve. Quiere decir que no encontré ninguno del que buscaba. Yo estaba buscando el falso. Así que si no encontré ninguno que sea falso es porque todos son verdaderos. Así que toda esta columna le coloco verdadero. Y acá hacemos un pequeño paréntesis antes de seguir con esta tabla. Recordando lo que dijimos en el video anterior, en el ejemplo anterior, cuando tenemos una proposición cuya tabla nos da todo verdadero, esa proposición se llama tautología. Es decir, que la proposición que acá es el antecedente, esta que estoy enmarcando acá, esta es una tautología. ¿Por qué? Porque toda su tabla de verdad nos dio todos verdaderos. Cerramos el paréntesis, cerramos esta pequeña observación y seguimos con el ejercicio. Vamos entonces al C. ¿Qué dice la proposición C? R y no R. Entonces, tengo que marcar la columna del R, la columna del no R. Y tengo que entre ellos hacer el I. ¿Ok? ¿Qué tengo que buscar en el I? Que las dos sean verdaderas y coloco verdadero. Cualquier otra combinación me va a dar falso. Entonces, donde vea dos verdaderos, pongo verdaderos. Y cualquier otra, de momento, la ignoro porque después la completo con falso. Vamos entonces con nuestros dedos a marcar las columnas y a ir buscando que las dos sean verdaderas. No sucede, no sucede, no sucede. No, 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 no y no. O sea que en ningún caso encontramos lo que buscábamos. Que los dos verdaderos nos den verdadero. Es decir, no hay verdaderos. Y si no hay verdaderos es porque todo es falso. Todos son entonces falsos. Falso, 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 falso por acá y falso por ahí abajo. ¿Ok? Bueno, ahora sí ya tenemos el A, el B y el C, o sea que podemos pasar al B entonces. C, que sería toda la proposición original, que es la que estamos analizando. Tenemos el B y el C con un entonces. ¿Qué buscamos en el entonces? Que el antecedente, el primero, sea verdadero. Que el segundo, el consecuente, sea falso, verdadero, entonces falso. Y a eso le vamos a poner falso. En cualquier otro caso le ponemos verdadero. Pero lo mismo, rastreamos el verdadero o falso, ponemos falso. Y el resto lo ignoramos y lo completamos al último con verdadero. En este caso entonces vamos, columna del B, columna del C, están ordenadas, o sea, esto se lee así, B, entonces C, o sea, del B para allá. Bien, en el ejemplo anterior que vimos, nos habían quedado al revés las variables, entonces teníamos que estar atentos cuando íbamos buscando verdadero, entonces falso,
Porque como las letras nos habían quedado al revés en la tabla, lo buscábamos hacia atrás. Bien, pero acá lo buscamos hacia adelante, como lo leemos, de izquierda a derecha, porque nos quedaron bien las columnas. A veces puede pasar que las columnas nos queden al revés, y para no tener que volver a copiar la columna, simplemente lo buscamos al contrario. Bien. Cualquier cosa, vayan a ver el ejemplo anterior, el del video anterior, y ahí está explicado esto que les acabo de decir. Entonces, vamos acá. Verdadero, falso, eso es lo que vamos a buscar. Y vamos a ponerle falso. Verdadero, falso. Falso. Verdadero, falso. Verdadero, entonces falso. Falso. Verdadero, entonces falso. Verdadero, entonces falso. Y fíjense en que todas son iguales. Todas las primeras son verdaderas y todas las segundas son falsas. Es decir, que siempre es verdadero, entonces falso. Así que todo esto nos da falso. Así que voy a completar las 8 filas y ahí terminó nuestra tabla. ¿Qué tenemos entonces? Que esta última columna que estoy marcando ahí es la respuesta de nuestro ejercicio. Es decir, ¿cuál es la tabla de verdad de esta proposición que se nos dio acá? Esta última columna de toda esta tabla. Es decir, que tenemos una proposición donde todo nos dio falso. En el ejemplo anterior, en el video anterior, vimos una tabla donde todo nos dio verdadero, como acá, como el B. Y les dije, eso se llama tautología. ¿Qué pasa cuando tenemos una tabla donde toda la columna nos da falso? ¿Eso cómo se llama? Se llama contradicción. Es una contradicción. Es decir, que en este caso, la proposición que se nos dio a analizar es una contradicción. ¿Por qué? Porque toda su tabla nos dio falso. Otro paréntesis antes de terminar el ejemplo. Acá tenemos otra proposición que nos dio todo falso, que sería el C. O sea que esta pequeña proposición también es una contradicción. ¿Por qué? Porque toda su tabla nos da falso. Y repasamos el B, que sería todo este antecedente, es una tautología porque toda su columna nos dio verdadero. Y obviamente, como deben de estar pensando, las contradicciones y las tautologías entonces son contrarias entre sí, porque uno es verdadero y el otro es falso. Sí, así es, ¿bien? Las tautologías son proposiciones contrarias o opuestas a las contradicciones. Y al revés, las contradicciones son proposiciones opuestas o contrarias a las tautologías. ¿Por qué? Porque las tautologías es todo verdadero y las contradicciones es todo falso. Y el verdadero y el falso entre sí son contrarios. Así que esas proposiciones también son contrarias entre sí. Muchas gracias por haber visto el video. Si te gustó y te fue de ayuda, te pido que le des like, que te suscribas, que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video, lo compartas en todas tus redes sociales para que tus compañeros también puedan entender estos temas y nos vemos en la próxima.